La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buen día a todos. Buen día. A ver si me pueden apoyar ahí en la sección de preguntas. Si todo lo que es el audio y el video se está viendo y escuchando correctamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí ya nos comenta que todo está ok. Entonces vamos a dar inicio a al webinar del día de hoy. Antes de empezar, me presento. Soy Luis Fernando Vargas, parte del equipo de audio dentro de aquí de Ingeniería en Cisco. El día de hoy vamos a estar tomando un tema que va a ser cómo elegir el altavoz adecuado. ¿Qué vamos a estar hablando sobre este día? Vamos a tocar algunos temas. Va a ser una plática de aproximadamente una hora. Vamos a tratar de tocar los mayores puntos que podamos. Por favor, si tienen alguna duda, no duden luego escribirla en la sección de preguntas. Vamos a tratar de darle respuesta a todo a lo que vaya surgiendo. Entonces, vamos a empezar. Luego el temario de lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes que nada, vamos a tocar qué es o qué tipos de sistema de audio son los que se manejan, qué características tiene un altavoz. Ahí vamos a estar tocando sobre las especificaciones que hay que fijarnos en un altavoz, qué tipo de altavoces existen o cuáles tenemos, cuál va a ser la ventaja y desventaja que vamos a tener con ellos. Y vamos a estar viendo también un poco de lo que es el cálculo de altavoces, también dependiendo de un sistema. Les reitero, si sale una duda, por favor, luego de hacérmelo llegar ahí en la sección de preguntas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tocar el primer punto, que son los tipos de sistemas de audio. En audio vamos a encontrar los dos sistemas más comunes, que va a ser el de baja impedancia. Estos sistemas en los que nosotros ya estamos acostumbrados a- a verlo en gran mayoría de los lugares. Son, por ejemplo, en el estéreo de la casa, en el sistema de audio que tiene un automóvil, la parte de los sistemas de audio que se colocan en un concierto. La mayoría, por ejemplo, los cines también son sistemas de bajas impedancias. Y también existe su contraparte, que va a ser un sistema de alta impedancia. Un sistema donde lo vamos a ver en lugares donde requeramos mayor cantidad de bocinas, donde sean lugares muy amplios, llámese plazas comerciales, hospitales, muy común utilizar en la parte de voceo. Son estos dos tipos de sistemas que vamos a tener, y es muy importante saber que hay estos dos tipos de sistemas. ¿Por qué razón? Porque al momento de que tengamos que elegir nuestro sistema, nuestro altavoz, tenemos que estar seguro que va a ser compatible con el amplificador que vamos a conectar, por ejemplo, o para la aplicación que queremos llegar a dar. Entonces, es muy importante que tengamos siempre en mente qué es baja impedancia, qué es alta impedancia. Vamos a ver más detallada. La baja impedancia, siempre todos los altavoces nos van a dar su característica en ohms. Si nosotros vamos a la tienda, entramos a la página de Cisco y abrimos un modelo de bocina, si la característica nos dice que está entre los 2 a los 16 ohms, estamos hablando de que es una bocina de baja impedancia. Lo más común es encontrar bocinas de 8 ohms en el mercado, eh, y de 4 ohms son los más comunes, pero mientras esa característica la encontremos directamente en el altavoz, estamos hablando de que es una bocina de baja impedancia. Es la forma más sencilla de saber que estamos hablando de una bocina para un sistema de baja impedancia. Y también en los sistemas de baja impedancia, pues la impedancia total de los altavoces pues debe ser igual o superior a la impedancia de salida de un amplificador. Hoy no vamos a tocar mucho el tema de los amplificadores, pero es importante también saber de que si vamos a conectar un sistema
de baja impedancia, ya sabemos cuáles son nuestros altavoces. Siempre tenemos que conectar la carga que sea igual o mayor a la que nos dice el amplificador que va a soportar. Pongamos un ejemplo, aquí Syscom maneja los amplificadores de Bessel, que son de baja impedancia, y nos dicen que ellos trabajan entre 4 y 8 ohms. Entonces nosotros al momento de que vamos a conectar nuestros altavoces, tenemos que estar seguros que estamos conectando entre 4 y 8 ohms, ¿verdad? Para que el amplificador trabaje a las especificaciones marcadas. ¿Qué pasa si nosotros conectamos una mayor impedancia? Pues lo que estamos haciendo, no sé si muchos aquí llevamos alguna materia de electrónica, los ohms siempre lo relacionamos con lo que es una resistencia. Entonces, si nosotros colocamos mayor impedancia en la salida de un amplificador, pues lo que va a pasar es que la potencia que me va a entregar el amplificador, pues va a ser menor. Entonces ahí no vamos a tener tanto detalle, pero sí tenemos el inconveniente de que no vamos a estar aprovechando toda la potencia de- de- de mi amplificador. Y ahora, ¿qué pasa si yo le conecto una carga de menor impedancia? Estamos hablando de que es una resistencia, o una posición. Si nosotros llegamos a cero, es como si hiciéramos un corto en nuestras terminales. Entonces, si nosotros conectamos menor impedancia, podemos ya dañar la salida de nuestro amplificador. Otro punto de lo que es la baja impedancia es que tiene un mayor rango de reproducción de frecuencias. Si, si escuchamos o vimos al principio, vimos que donde se utilizaban los equipos de baja impedancia, vimos en un sistema, por ejemplo, de un automóvil, en un concierto, en un home theater, en la parte de cines. ¿Por qué razón? Porque con la baja impedancia vamos a tender a buscar un sistema de audio que nos reproduzca el mayor rango de frecuencias para tener todavía una experiencia mayor en lo que es el estar escuchando ya sea música o una película. La baja impedancia estamos buscando esa fidelidad para obtener ese audio, llamémosle de excelencia que se busca al tener este tipo de sistemas. Y aquí contestando la pregunta que me hacía Jonathan, se me refiere a la carga de altavoces entre 2 y 16 ohms, si es la suma de los altavoces o el valor máximo de cada altavoz. Cuando nosotros en baja impedancia hacemos una conexión de altavoces, hay que, hay que medir el resultado de todos los altavoces que tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues existen tipos de conexiones, se llaman serie paralelo. Entonces la suma de todo o el resultado de todo lo que yo tenga conectado me tiene que dar el valor entre los ohms que me indique mi amplificador. ¿Cómo hacemos eso? Son tipos de conexiones. No vamos a hacer aquí ejercicios como tal de serie paralelo, pero pues vamos a mostrar cómo es que se calcula. Primero, si nos vamos a la parte de serie, cómo es una conexión en tipo serie de altavoces. Si se fijan, aquí tengo mi amplificador, tengo mi terminal positiva que va a la terminal positiva de mi primer altavoz. De aquí la terminal negativa la conecto a la positiva del siguiente y así me voy sucesivamente hasta mi última bocina, que va a ser mi retorno de su terminal negativa a la terminal negativa del amplificador. ¿Y cómo vamos a calcular cuánta impedancia tenemos? En serie es, digamos que el cálculo más sencillo, porque todo se suma. Si tenemos 4 altavoces de 4 ohms, en total mi resultado va a ser la suma de todos. Entonces 4, 8, 12, 16 ohms tendríamos. Entonces la carga que tiene mi amplificador es de 16 ohms. Ahora, ¿qué pasa en el paralelo? El paralelo, pues es una conexión entre, si salimos del amplificador, todos los positivos están conectados a todos los positivos de mis altavoces y todos los negativos a todos los negativos de los altavoces. ¿Cómo se hace aquí el cálculo?
Pues el cálculo es la sumatoria de las inversas de cada uno de mis altavoces. ¿Cómo es esto? Si estamos hablando de 8 ohms, pues estaríamos sumando un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, lo que me quede, que esta es un medio, sacamos la inversa y llegamos a que tenemos 2 ohms de carga en todo esta conexión de altavoces. Aquí estamos viendo dos formas de conectarlo. Ventaja entre una y otra. La anterior que veíamos que es la parte de serie en baja impedancia. Si se nos daña una bocina, pues perdemos conexión entre toda mi línea de altavoces. Entonces aquí tendríamos el detalle de que ya todo mi sistema no, no estaría en funcionamiento. Y en paralelo, si se daña una, pues el sistema sigue funcionando. Lo que nos cambiaría pues sería la parte de mi impedancia. Y también hay un tercero de cómo calcularlo, que sería una combinación, serie paralelo. También podemos hacer ese arreglo entre bocinas. Veamos el mismo ejemplo con bocinas de 8 ohms como el pasado, pero en vez de tener todas en paralelo, tenemos dos en serie que están a la vez en paralelo con otras dos que están en serie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero aplicamos lo que ya habíamos visto de las bocinas en serie, se suman y a eso mismo le aplicamos un paralelo para tener mi resultado final. Se fijan en teniendo los mismos cuatro altavoces de la misma carga de 8 ohms, en una nos da 16 ohms, en otro tipo de conexión nos da 8 ohms. Aquí pues podemos jugar con esta parte de las conexiones y dependerá ahí de cuánta carga es la que yo requiera. Este es por parte de la baja impedancia. Ahora, ¿qué pasa con el otro sistema? Que veíamos que es de alta impedancia. Pues los tipos de sistemas de alta impedancia ya no vamos a estar revisando al momento de ver nuestra bocina si tiene la característica principal que veíamos, los ohms. Aquí no. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya utilizamos un transformador. Estamos viendo aquí es una imagen del transformador que normalmente va a traer nuestro altavoz. Este tipo de sistemas de alta impedancia, pues tenemos una conexión que le llamamos daisy chain o lo que es en cascada. O si lo quieren ver, pues como un paralelo, ¿verdad? También podríamos hacer la misma analogía. También es conocido como sistema de 70-100 volts. Así como nosotros ahorita veíamos o decíamos que si queremos saber si es una bocina es de baja impedancia y nosotros vemos en la característica que dice 8 ohms, en alta impedancia, si nuestra bocina dice 70 o 100 volts o ambas, quiere decir que es una bocina que ya cuenta con un transformador integrado. ¿Para qué me va a servir el utilizar un transformador? Esto me va a permitir tener conexión de mayor número de altavoces y con esto también podemos llevar altavoces a largas distancias. Hablando que en la baja impedancia tenemos una distancia máxima de unos 50 metros y hablando con un calibre a lo mejor de un calibre 12, ya estamos hablando de un calibre un poco más grueso y en alta impedancia podemos llegar a distancias hasta de 1 kilómetro a lo mejor con un calibre también con un calibre 10, pero la diferencia se va a ver, es muy notoria si pasamos de los 50 metros hasta 1 kilómetro de distancia. Obviamente que va a depender de toda la cantidad de potencia que requiera en esa conexión de altavoces, mi calibre o la distancia máxima que quiera llegar, pero me va a permitir llegar a esas largas distancias. También por eso decíamos que es muy importante el, el tener la diferencia entre una y otra. Ahorita también mencionábamos dónde se va a utilizar la alta impedancia, en voceos, donde necesitamos conectar a lo mejor todo un hospital, que estamos hablando de que ya son varias distancias, o una plaza comercial, hablemos de un CEDIS, por ejemplo. O sea, varios lugares
a servir este tipo de sistemas. Y aún así el cálculo es más sencillo para hacer el dimensionamiento al momento de elegir mis altavoces. Aquí, no, aquí me hacen una pregunta que dice, ¿qué impedancia da el transformador hacia el amplificador y a las bocinas? Ok, eso lo vamos a ver ahorita en el cálculo. Les voy a enseñar cómo podemos saberlo. Normalmente eso nos lo va a decir el fabricante en la hoja de especificaciones. Y hay una forma de sacar la impedancia, que en realidad la impedancia aquí no nos va a interesar, sino nos va a interesar más que sea un sistema de 70-100 volts y que me diga cuánta potencia es la que voy a utilizar. En este caso, que sea 70-100 volts. Y aquí si se fijan, dependiendo en qué cable lo voy a conectar, él me va a decir a qué potencia voy a trabajar. Eso es lo que nos va a importar un poco más en estos sistemas. Hacen otra pregunta, ¿se puede conectar bocinas de baja impedancia en amplificadores de alta impedancia? No, ¿por qué razón? Vamos a hacer aquí la analogía. ¿Cómo es que se conectan estos sistemas de alta impedancia? Tenemos un amplificador. El amplificador tiene un transformador de subida que me va a mandar mi línea de 70 o de 100 volts, dependiendo de con cuál esté trabajando. Y va a llegar a cada uno de mis transformadores, que va a ser un transformador de bajada, para que le llegue la potencia adecuada a mi altavoz. Ahora sí, a lo que es después de mi transformador, si yo quitara este transformador de esta bocina, es como si fuera una bocina de baja impedancia. ¿Por qué razón no le puedo conectar la parte de directamente la bocina de baja a este amplificador? Porque no la va a llegar a quemar. A lo mejor llega a funcionar cierto tiempo, pero va a tender a sufrir un daño. Hagamos la analogía como la luz eléctrica. Tenemos nuestra subestación, nos manda cierta cantidad de volts, llega un transformador hacia nuestro hogar y nos baja el voltaje necesario para nuestros electrodomésticos, ¿va? Para lo que utilicemos en el hogar. Eso pasa también en este sistema. Él nos manda una línea de 70-100 volts para poder llegar a esas distancias largas. Llega a nuestro transformador y él le va a dar la potencia necesaria a mi altavoz para no tener que sufrir un daño. No sé si con esto te pude responder ahí la pregunta, Germán, pero en sí no es lo recomendable conectar un altavoz de baja impedancia a un sistema de alta impedancia, porque vamos a tender a dañarlo. ¿Y cómo hacemos el cálculo? A diferencia del otro, ahorita hacíamos un serie paralelo, aquí decimos que hacemos un daisy chain o lo que conocemos de cadena. Por ejemplo, aquí tengo mi amplificador, tengo mi transformador de subida y tengo un transformador que me va a consumir 10 watts cada uno. Y pues, mi bocina es de 8 ohms. Si tengo 4 altavoces de 10 watts, ¿cuánto me estoy consumiendo hacia mi amplificador? Simple y sencillamente tenemos que sumar cada uno de mis bocinas. Tengo 10, 20, 30, 40. Entonces, en toda esta línea de altavoces me estoy consumiendo solamente 40 watts. Esa sería mi potencia. Ahora, ¿cómo sé cuántas bocinas colocarle a, a mi amplificador? Pues mi amplificador siempre me va a decir cuánta potencia me puede otorgar. Entonces, si mi amplificador me dice que es de 120 watts y tengo bocinas de 10 watts, ¿cuántas en total voy a poder conectar? En teoría, pues si nos vamos puras de 10, pues, podría conectar hasta 12, ¿verdad? Serían 120 watts. 12 por 10. Ojo aquí, como recomendación, y esto es en cualquier sistema, no es solamente en los de audio, siempre dejar ahí un porcentaje de seguridad. En este caso, poder dejar un 20% en vez de conectar 12 bocinas de 10 watts para tener en mi amplificador 120 watts, pues solamente conectarle 9, 9 bocinas para tener 90 watts. Estamos hablando que si le quitamos un 20% a 120 serían 96 watts. Entonces ahí estamos. Todo eso que pues es un factor de seguridad. Pero aquí lo importante ahorita de esta plática es
¿Cómo elegir el altavoz? Simplemente que nos diga 70-100 volts. Sumamos, nomás necesitamos sumar, no tenemos que quedar en la cabeza de que si tengo que sumar porque está en serie, tengo que sacar la inversa, la suma de las inversas porque están en paralelo. Entonces aquí la parte del cálculo todavía es mucho más sencillo. Y pues si ya nos vamos a ver comparativas entre cada una de ellas, pues ¿qué diferencia hay entre la impedancia? Ahorita veíamos que los de baja impedancia van a estar entre 8 y, y 16 ohms. Los de alta impedancia, si nos fijamos ya en el dato en ohms, van a estar entre los cientos o miles de ohms. Y luego la conexión, veíamos que el de baja es serie paralelo o una combinación de serie paralelo. Y en la parte de alta, pues es lo que le conocemos como conexión en cadena. La capacidad, en un sistema de baja impedancia no buscamos tener tantas bocinas, buscamos tener arreglos para tener un sistema a lo mejor en estéreo o un 5.1 para tener un sistema de teatro en casa. Y en la parte de capacidad en los de alta impedancia, ahí sí buscamos tener una gran cantidad de bocinas, 10, 20, 30, 100 bocinas en un sistema. Todo eso se puede eh, conseguir en un sistema de alta impedancia. Y pues la distancia, decíamos la de baja impedancia, pues estamos hablando de que mis altavoces los voy a poder cablear alrededor de 50 metros desde mi amplificador hacia mi bocina. Y en un sistema de alta impedancia podemos llegar a cientos de metros, incluso con calibres más delgados que lo que es con el de baja impedancia. Hasta el momento, ¿aquí tenemos alguna duda? Ok, muy bien. Dicen que no hay alguna duda, entonces vamos a pasar a un poco de las especificaciones que vamos a estar revisando sobre mis altavoces. Cuando nosotros buscamos un altavoz o queremos elegir el altavoz ideal hacia mi sistema de audio, si vamos al spec, nosotros vamos a encontrar demasiados datos que a lo mejor muchos no les tomamos importancia. Unos de ellos van a ser la potencia. Siempre mi amplificador me va a decir qué potencia es la que va a soportar. Y hay dos tipos de potencia que normalmente vamos a ver marcados en nuestras bocinas. Una es la potencia máxima, o como le conocemos, PMPO, que muchos fabricantes utilizan esa estrategia para decir, mira, mi altavoz soporta 1000 watts de potencia, pero dice PMPO. ¿A qué se refiere cuando diga PMPO? Que es el valor máximo que puede llegar a tener esa bocina, pero así como es el máximo, es solamente un tiempo muy corto. Va a llegar a soportar digamos, los 1000 watts que puse como ejemplo, pero a un par de segundos y ya se nos va a dañar esa, esa bocina. Cuando veamos PMPO, es, eh, es lo máximo que voy a poder llegar a tener en esa bocina, pero ojo aquí, en un tiempo muy corto. Hay otra potencia que es la potencia nominal, que es el que nos lo especifica aquí el fabricante como la potencia máxima que la va a poder trabajar mi altavoz. Ahora sí, si yo llego a este límite, mi altavoz va a poder trabajar dentro de especificación. No estamos hablando de mi pico, sino estamos hablando de la potencia máxima a trabajar, que es el que tenemos que buscar en un altavoz, que nosotros también lo conocemos como potencia RMS. Por ejemplo, aquí tengo un altavoz que es la OP62 de True Audio. Me dice que tiene una potencia de 5 a 120 watts. ¿Qué se refiere a ese dato? Que necesita mínimo 5 watts para poder trabajar y que máximo 120 watts para que mi altavoz no se dañe. Arriba de los 120 watts, ¿va a poder trabajar mi altavoz? Sí, pero va a llegar un punto en el que vamos a causarle un daño irreversible a mi altavoz.
Ahorita nos preguntan cuándo utilizar 70 volts o cuándo usar 100 volts. Muy buena pregunta. Esa se la voy a responder ahorita un poquito más adelante, Inge. A ver si ahí lo podemos lograr a aclarar esa duda. Pero sí, ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué otra especificación tenemos de un altavoz? Aparte de la potencia, la impedancia. Ya veíamos ahorita la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Pues es una resistencia que se opone al paso de la corriente eléctrica. Normalmente pues lo medimos en ohms. Esa es algo que nos va a dar también nuestro fabricante. Tenemos aquí un ejemplo que dice potencia 50 watts, impedancia 8 ohms o 70-100 volts. ¿Qué quiere decir que pasa con este altavoz? Que me trabaja en baja impedancia porque está dando el dato que son 8 ohms y también me está diciendo que trabaja en alta impedancia porque también me está diciendo que trabaja en 70 o 100 volts. Sabemos que este altavoz lo puedo utilizar para ambos sistemas. Y en alta impedancia, ¿qué pasa cuando llegamos a la alta impedancia? Pues nos va a dar unos taps, porque aquí me dice que si en baja impedancia tengo mi potencia de 50 watts, entonces aquí dependerá del volumen de mi amplificador para poder llegar a esa potencia máxima que me dice la bocina, que va a poder trabajar. Y en 70-100 volts vamos a encontrar lo que le llamamos taps, que es el nivel de potencia que podemos elegir para que trabaje el altavoz. Esta, pues, obviamente entre la potencia que yo elija, pues va a variar en los decibeles o en la presión sonora que me va a entregar el altavoz. Por ejemplo, esta misma bocina me dice, ok, la impedancia, yo te trabajo con una potencia máxima de 50 watts y mi impedancia, tú la puedes trabajar en baja impedancia o en alta impedancia. Y si trabajas en alta impedancia, dependerá del sistema que tú vayas a utilizar, ya sea 70 o 100 volts, para decirte qué, qué potencias vas a poder elegir. Si yo elijo el de 70 volts, yo voy a poder elegir entre el tap de 3 watts a 50 watts. Si yo elijo el de 100 volts, voy a poder trabajar entre 6 watts a 30 watts. Entonces, ahí dependiendo las potencias que me dé, yo voy a elegir si necesito utilizar 70 o 100 volts. Otra especificación, por ejemplo, de una bocina de Epcom Pro Audio, que estamos hablando del modelo SF206P, que me dice, ok, si yo también te voy a trabajar, aquí me dice la entrada en 70-100 volts o en 8 ohms. Entonces ya sabemos que esta bocina me trabaja en los dos sistemas. Me dice, pero si tú trabajas con 100 volts, tú vas a poder elegir entre la potencia 3.75, 7.5 watts, 15 watts, 30 watts. Pero si tú trabajas en 70 volts, vas a poder trabajar desde 1.9 watts hasta los 30 watts. Y si se fijan, ahorita hacían una pregunta de qué impedancia me dan las bocinas de alta impedancia. Aquí está. Me dice, también es un dato que normalmente nos lo va a dar el fabricante, que dice el transformador, tenemos un común. Y si yo lo conecto a la terminal roja, yo tengo 2.7 kilo ohms. A la siguiente terminal voy a tener 1.3 kilo ohms, al siguiente cable 670 ohms, al otro cable 330 ohms y al siguiente cable 165 ohms. ¿Por qué razón nosotros no buscamos el dato de la impedancia en los sistemas de alta? ¿Por qué razón? Esto es un cálculo que ya está hecho y se está viendo traducido en estas potencias que vemos arriba. Tenemos un, este, un voltaje que llevamos. Entonces, si nos acordamos ahí de algunas fórmulas, podríamos sacar la potencia haciendo el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, si yo hago 100 al cuadrado entre 2.7 kilos o 2.700, si yo hago digamos, operación matemática, me va a decir cuántos watts me va a dar. En este caso me va a dar 3.75. Pero si yo lo hago con esta misma impedancia a 70 volts,
no me va a dar 3.75, me va a dar 1.9 watts. Es por eso que vamos a tener la diferencia entre 70 y 100 volts. ¿Y cuál va a ser la manera más sencilla? Le digo, normalmente el fabricante ya nos evita el estar haciendo esos cálculos, el tener que estar diciendo, que cuánto es en el cuadrado entre un 1300 para saber que son 7.5 watts lo que va a tener mi bocina. Sino, entre mayor sea la impedancia de mi cable, pues menor va a ser mi potencia. Entre menos impedancia tenga, mayores potencias voy a llegar. Así se hace el cálculo. En realidad el 70 volts se utilizaba en una zona del mundo, el 100 volts en otra zona, pero pues ya las bocinas pueden trabajar en ambas. La mayoría de los amplificadores también ya me dicen que pueden trabajar en 70 o 100 volts, pero eso sí, la parte de 100 volts tiene una ventaja de que podemos llegar a distancias un poquito más largas con el mismo calibre que trabajando en 70 volts. Pero en sí no es una de las grandes diferencias entre una y otra. ¿Qué qué otra especificación? Vamos a encontrar, ahorita que hablábamos de los tabs, dos tipos de formas de encontrar los tabs. Una es como lo vemos aquí en los cables. Van a estar los cables, digamos, pelones, van a estar sueltos, en el cual yo voy a agarrar mi común para conectar mi negativo de mi amplificador y solamente uno de estos cables para decidir cuánta potencia va a llegar hacia mi, hacia mi bocina. Por ejemplo, si yo elijo el cable azul, voy a tener 1.5 watts. Pero si yo lo conecto negro-rojo, voy a tener 6 watts. Esa sería mi forma de elegir a cuánta potencia máxima va a trabajar cada altavoz. Y hay otro tipo de altavoces que lo vamos a encontrar con una perilla. Ya tiene unas tablas ahí impresas en el cual dice, si tú pones el selector en el punto número 1, si trabajas a 100 volts, estas son tus potencias. Si trabajas a 70 volts, estas son tus potencias. Entonces aquí simplemente tenemos que girar el selector y elegir la potencia requerida para el proyecto donde vamos a instalar las bocinas. Ahorita me preguntan cuál es el mejor cable o cómo buscarlo. Ahorita les voy a enseñar ahí una palabra que pusimos en el Syscom para que se pueda buscar más rápido. De hecho, aquí se las voy a escribir. Ahorita la buscamos. Si ustedes ponen la palabra Audacious en Syscom, ahí les van a salir la mayoría de los cables de audio que tenemos. Y me preguntan para DVR y NVR cuál sería, así que en ese tema lo tocamos ahorita un poquito más adelante para seguir viendo la parte de nuestros altavoces. ¿Qué otra especificación tenemos en los altavoces? Eh, bueno, ya lo habíamos tocado, dejar un 20%, baja impedancia dependiendo la carga que me diga que puede soportar el altavoz. En alta ahí cuánta potencia me da y hago nomás la sumatoria de todo lo que tengo en cadena. Aquí este punto es muy importante, la especificación de un altavoz es la sensibilidad. Nosotros cuando veamos un altavoz directamente en, en nuestros que queramos comprar, no sé, si le elegimos una de plafón y nos vamos a las especificaciones, va a decir la sensibilidad y me la va a dar en decibeles. ¿Qué va a referir esa sensibilidad? Ese dato que nos da es la prueba que se le hizo a la bocina a 1 metro de distancia con 1 watt de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, este diagrama, dame amplificador que le dio 1 watt, dame altavoz de prueba. Ponemos un sonómetro a 1 metro, entonces me dice que me da 91 decibeles. A esa distancia me está dando 91 decibeles. ¿Para qué yo quiero saber ese dato? ¿Por qué razón? Porque entre los decibeles o la presión sonora, lo que nosotros estamos escuchando no es lineal. Si yo estoy a 1 metro de distancia, bueno, aquí es otro ejemplo, a 90 decibeles, estoy a 1 metro de distancia, tengo 90 decibeles, pero si duplico la distancia, yo ya perdí 6 decibeles, pero si duplico otra vez la distancia, vuelvo a perder otros 6 decibeles, pero si aumento mi potencia al doble,
voy a ganar 3 decibeles. ¿Para qué me va a servir esto? Para saber cuántos decibeles voy a tener en un lugar. ¿Se hace por fórmulas? Sí, sí se hace por fórmulas. En este caso son fórmulas logarítmicas. No las vamos a ver aquí, nomás es que lo sepamos. Pero, ¿cuál es el punto importante de tocar este tema de la sensibilidad? Yo les hago esta pregunta y quisiera que me respondieran durante aquí en el chat. ¿Qué sonaría más fuerte? ¿Una bocina de 80 watts o una bocina de 30 watts? Dado el resultado de que mi bocina de 80 watts tiene una sensibilidad de 86 decibeles y una bocina de 30 watts tiene una sensibilidad de 103 decibeles. Me gustaría que escribieran ahí en cuál creen que es la mejor opción. Aquí me dicen algunos 30 watts, otros de 30, otros ahí de 80. Vamos a ver, vamos a ahora sí a hacer el cálculo para que vean el por qué razón es importante este dato al momento de estar eligiendo. Aquí nosotros tenemos un pequeño Excel donde metemos algunos datos y nos va a dar el resultado en decibeles. Estamos hablando de que la primera dijimos que era de 103 decibeles, la segunda dijimos que era de 86. A esta nomás le inyectamos 30 watts y a la de 86 le metimos 80 watts. ¿A cuál distancia te escucha? Vamos a poner la misma distancia ambas, digamos unos 10 metros y 10 metros. Estamos hablando de que la bocina con 30 watts estamos teniendo una presión sonora de 97.77 decibeles, mientras que a una de 86 estamos teniendo 85 decibeles. Incluso yo podría bajar mi potencia a la de 103 decibeles y aún así con 5 watts tengo la misma presión sonora que una de 86 decibeles de sensibilidad que le estoy inyectando 80 watts. Entonces es muy importante porque muchos nos dejamos guiar por ese dato de que esta bocina me soporta 100 watts y es mejor que esta otra que es pequeñita de 6 watts. Obviamente va a depender mucho de nuestro proyecto, pero es importante tener en cuenta que los watts no son decibeles, ¿verdad? Con eso no vamos a, a tener el dato de qué tan fuerte se va a escuchar. Entonces, es muy importante buscar esa especificación, la sensibilidad. Aquí también me preguntaron, hay algunas, que si hay algunas bocinas que no tengan taps. Si son todas las de baja impedancia, pues obviamente no tienen taps. Las de alta impedancia para encontrar una bocina sin tap, sí, sí hay, porque nomás me va a decir que me va a trabajar a una sola potencia. Ese sería, por ejemplo, nosotros tenemos una bocina que es la SF776. Vamos a ponerla, vamos a poner aquí la página de Syscom. Por ejemplo, vamos a buscar. mm, Vamos a ponerle aquí en el buscador SF776SW, que es una bocina que me dice que trabaja 60 o 30 watts, pero en realidad no tiene un tap. ¿Por qué razón? Ya lo veíamos aquí, si se fijan no tiene ninguna perilla. Es que si yo le conecto una potencia nominal, bueno, si le conecto una carga de 100 volts me va a dar 60 watts, si le conecto a 70 volts me va a dar 30 watts, pero en realidad solamente es una terminal. Lo que varía sería el cálculo que decíamos, 100 al cuadrado sobre la resistencia o 70 al cuadrado de la resistencia. Es la misma impedancia que me está dando, solamente una terminal, pero pues dependiendo de si voy a trabajar en 100 o en 70, pues me va a dar una potencia final. Si hay bocinas que no tienen taps, en este caso pues la mayoría eh,
la mayoría pues vamos a encontrar más de una potencia exclusiva ahí. Me preguntan que envíe el Excel, sí, sin ningún problema. Les voy a dejar de todos aquí mi correo en el chat para que me manden ahí un correo y yo se los hago llegar. Vamos a ver otro tipo de altavoces. Ya estamos llevándonos aquí la mayoría del tiempo. Vamos a ver otra especificación del altavoz, que pues es su respuesta de frecuencia. Normalmente también vamos a encontrar altavoces que me va a decir su respuesta de frecuencia desde qué tantos hertz hasta qué tantos hertz voy a poder trabajar. Normalmente el ser humano escucha de los 20 a los 20.000 hertz. Eso idealmente, ¿verdad? Obviamente vamos perdiendo con el paso de los años, pérdida del rango audible, pero pues esos son los rangos que puedo escuchar. Por ejemplo, si nos vamos a una bocina, por ejemplo, vamos a ver esta de True Audio, que me dice que tiene un rango de frecuencia desde los 50 hasta los 20 kilohertz. Entonces estamos hablando de que casi me está tomando todo el espectro, donde va a encontrar sonidos subgraves, graves, los medios, los agudos. Entonces estamos hablando de que es una bocina que me va a servir para poder trabajar, por ejemplo, música, ¿verdad? Que en la música vamos a encontrar mucho este rango de frecuencias. Y hay otro tipo de bocinas, por ejemplo, la SF720, que es una bocina tipo trompeta, que si nos vamos a su rango de frecuencia, nos dice que va a trabajar entre los 300 a los 13 kilohertz. Entonces estamos recortando nuestro rango. ¿Por qué razón? Pues este tipo de bocinas no busca estar en la parte de estar reproduciendo esas frecuencias como una música, pero sí está en el rango exacto para estar escuchando la voz. Y pues muchas bocinas, y especialmente las de baja impedancia, vamos a encontrar ahí su crossover, que es lo que me ayuda a filtrar esas frecuencias para poder escuchar en ciertas bocinas esas frecuencias necesarias. Si nos fijamos en un altavoz, vamos a poner otro ejemplo aquí. Vamos a poner una de plafón. Vamos a poner esta bocina. Si se fijan, en realidad este equipo cuenta con en realidad digámosle dos bocinas, un buffer y un tweeter al centro. ¿Qué es lo que está haciendo esta bocina? Es que está llegando ciertas frecuencias a reproducir al Twitter, que normalmente son las frecuencias más agudas, y otra que nos está llegando al buffer, que nos está reproduciendo frecuencias más agudas. Entonces, para tener ahí una combinación de ambas. Entonces, es otra parte importante ahí de las características de los altavoces, el elegir qué tipo de frecuencias son las que yo necesito utilizar. Y ya para terminar aquí el webinar, vamos a estar hablando ahora sí de qué tipos de altavoces tenemos y cuál que me van a servir. Tenemos uno de los tipos de altavoces más común, que es el altavoz de techo, o mejor conocido como altavoz de plafón. ¿Qué ventaja tengo? Que distribuye los sonidos fácilmente. Normalmente no vamos a tener obstáculos porque van a estar en la parte de un techo, en techo falso en este caso, y nuestro audio va a ir de arriba hacia abajo sobre el ángulo de cobertura que me diga el fabricante, que normalmente está entre los 110 grados. Entonces, si yo nomás instalo esta bocina sobre mi techo, pues yo ya puedo estar calculando cuántas bocinas puedo ir conectando cada una de ellas. Es una instalación sencilla. Normalmente son empotradas en falso techo o plafón. Hemos tenido varios proyectos donde
el cliente incluso lo ha puesto sobre un techo de madera o un techo de concreto, donde se hacen las adaptaciones necesarias. Y pues a esta altura, la desventaja que tendría aquí la mejor este tipo de bocinas es que entre más baja esté la bocina, menos cobertura voy a tener. Entre más alta esté, más cobertura voy a poder llegar. Pero si tenemos una limitante de no colocar este tipo de altavoces a más de 4 metros. ¿Por qué razón? Ya puede que normalmente este tipo de bocina no vamos a encontrarla con esa sensibilidad que veíamos al principio de 103 decibeles, como en el ejemplo. Vamos a encontrar alrededor de los 89, 90, 91 decibeles. Entonces, entre más arriba la coloquemos, vamos a necesitar más potencia para poder llegar hasta lugares más, este, más abajo, ¿verdad? Que nos llegue un sonido a mi nivel de escucha que sea lo conveniente. Y aparte, pues también normalmente arriba de los 4 metros es a veces no muy complicado que en la instalación ya haya un falso techo. ¿Qué otro tipo de altavoces tenemos? Tenemos altavoces exponenciales. ¿Por qué razón le llamamos exponenciales? Porque se va a obtener la mejor presión sonora con la menor potencia de amplificación. Ya lo veíamos en la parte del ejemplo. Esta bocina de Epcom es la que tiene 103 decibeles, que es la SF720A. Es una bocina que nos va a dar un sonido más o una presión sonora más alta que cualquier otra bocina como la veíamos de plafón. Esto lo utilizamos mucho en los voceos. Si se fijan o recuerdan ahí, los megáfonos tienen este tipo de construcción. ¿Para qué los utilizamos? Para hacer más ruido, ¿verdad? El estar escuchando mejores sonidos y no tener que gastar tanto en, en un amplificador de tanta potencia o tener que estar colocando muchos altavoces para poder cubrir áreas grandes. Por ejemplo, si nos fuéramos a un área abierta, una explanada, podríamos colocar, poniendo como ejemplo, ¿verdad? Se tendrán que hacer cálculos, colocar una bocina en un poste y estar cubriendo toda la explanada con una sola bocina, a tener que colocar a lo mejor una bocina tipo bafle, que son o una de pared, en un poste y tener que colocar 4 para poder cubrir toda esa explanada. Son excelentes para reproducir sus mensajes de voz. Como veíamos ahorita, el rango de frecuencia están diseñados para que estén en los rangos de frecuencias de la voz. Y pues, como ya lo mencioné, son usados para cubrir áreas grandes. ¿Qué otro tipo de bocinas tenemos? Tenemos los tipos de altavoces colgantes. ¿Qué pasaba si mi plafón mi bocina de plafón ya no es posible colocarla? Porque ya estamos sobrepasando esos 4 metros ideales para colocarla. Pues tenemos bocinas de colgantes, donde nosotros podemos, en esos lugares de doble altura o techos de 10 metros, 15 metros, como son muchos almacenes, podemos colgarlas, bajarlas a una altura ideal, por ejemplo, en lugares donde se exceden los 5 metros, y igual proporcionar de manera uniforme el sonido, ¿verdad? hacia la superficie. Tiene una respuesta, por ejemplo, de frecuencia ideal tanto para música ambiental como para voceo. Este tipo de bocinas también me van a permitir trabajar en potencias un poquito más grandes para hacer coberturas más amplias. Y pues dependiendo de la potencia que le llegue a colocar, si se instalan en una altura más alta, vamos a poder cubrir con menos bocinas, igual mayor número de superficie. Otro tipo de altavoz que conocemos son los altavoces tipo columna. Estos se conforman por varios altavoces. Si nos fijamos en la imagen, aquí pareciera que es una bocina, pero si destapáramos la rejilla, son varias bocinas internas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar este tipo de altavoces? Que son direccionales. Ya no estamos hablando de que tenemos ese ángulo como el de plafón de 110 grados, sino lo que nos ayuda, pues, son escenarios donde vaya a haber mucha reverberación para que no se escuche esos sonidos, ¿no? Como lo que son las reflexiones o los ecos por medio o producidos por la bocina.
Un ejemplo muy claro donde se utilizan este tipo de bocinas pueden ser en iglesias, que son lugares donde tenemos una alta reverberación, donde si hablamos, nuestro, nuestra voz empieza a rebotar por todas partes. Entonces estas bocinas las podemos utilizar para, para disminuir mucho ese efecto. Y al igual este tipo de bocina nos va a poder servir para poder trabajar en la parte que es música o incluso voceo. Otro tipo de altavoz que vamos a poder elegir pues son los tipos baffle o los que les conocemos como montaje de pared. Usualmente van a ser de dos vías, van a contar con su buffer y su tweeter. Aquí vemos una opción de True Audio, otra opción de Compro Audio. Esta se nota un poquito más donde está su buffer y su tweeter. Esta respuesta es una respuesta de frecuencia muy amplia. Vimos ahorita el ejemplo de los 50 hasta los 20 kilohertz. Estamos casi abarcando todo el espectro. Y pues estas las hacen ideales para la reproducción de música sin ningún problema. Si se fijan, es una de las más utilizadas, por ejemplo, en restaurante, en la parte de, por ejemplo, un patio de una casa, en gimnasios. Estas son bocinas de las más utilizadas. Entonces también podemos hacer uso de ellas para música ambiental o música a gran calidad. Y también si es necesario, pues también se puede reproducir un voceo, gracias a su excelente frecuencia de respuesta que tiene. Y por último, otro tipo de altavoces que manejamos son altavoces con cobertura de 360 grados. ¿Para qué me sirven este tipo de bocinas? Pues su nombre lo dice, ¿verdad? Son 360 grados. Me va a poder hacer que cubra un área alrededor con un solo altavoz. Tenemos dos tipos de bocinas. Uno que se puede hacer una instalación de techo, o como lo vemos en la parte de comprado, ideales para lugares muy amplios, digamos un centro comercial, o podemos colocar este tipo de altavoces en en un almacén, por ejemplo. Normalmente este tipo de bocinas pues van colgadas al techo, tienen su cable de seguridad. Y tenemos otro tipo de bocinas que son de True Audio, que estas en vez de ir en el techo van en el piso. ¿Por qué razón? Pues van a ser utilizadas normalmente para el exterior, en donde podamos cubrir en jardines. En muchos lugares, pongamos otra vez de ejemplo la plaza comercial, si nos vamos a una jardinera, vamos a poder estar escuchando a lo mejor alrededor de toda la jardinera con una sola bocina. En este caso aquí es donde se utilizan este tipo de equipos o incluso en un patio de una residencia, ¿verdad? También tiene una respuesta de frecuencia alta para hacer voceos o escuchar incluso música. No sé si hay aquí algunos asistentes que han asistido a la Cisco Expo, ahora que fue en la Ciudad de México. Todo el recinto donde estuvo la Cisco Expo estuvieron sonorizadas por 10 bocinas de este modelo. Entonces era un lugar muy amplio, toda una exposición completa que hicimos por parte de Cisco ahí en el World Trade Center. Con 10 bocinas pudimos hacer toda la cobertura del área eh, dentro del recinto. Más o menos cada bocina nos estaba cubriendo 20 metros de diámetro, eh, y con una presión sonora para poder tener un audio muy agradable sin tener que estar bajando o subiendo el audio, porque mis compañeros estaban dando ahí una explicación a los que se llegaran al boot. Bueno, estos son algunos de los tipos de altavoces. El cómo elegir el altavoz ideal, pues aquí ya tenemos varias herramientas para poderla elegir, que dependerá mucho del proyecto que tengamos. En este caso, pues voy a poner aquí mi contacto. Reitero, mi nombre es Luis Fernando Vargas. También pongo el de mi compañero César García, que está ahí en la Ciudad de México, donde les podemos ayudar a elegir ese altavoz dependiendo el proyecto, pero ya tenemos
herramientas para poder decir, ok, mira, esta tiene más sensibilidad, entonces con menos potencia voy a cubrir más zonas. Tengo aquí un lugar donde tengo doble altura, a lo mejor una bocina colgante me va a servir. Tengo bocinas, necesito una bocina para hacer un voceo al exterior, podemos poner una tipo exponencial. Ya sé que necesito 20 bocinas y es una plaza comercial, entonces voy a buscar una bocina que sea de alta impedancia. Como sé que es de alta impedancia, pues voy a buscar en su especificación que diga que es de 70-100 volts. O voy a elegir una bocina para colocarlas en mi hogar, para tener ahí música ahí distribuida por zonas ahí en mi residencia. Pues ya sabemos que aquí nos va a convenir más utilizar un sistema de baja impedancia. Entonces, espero que todas estas características que les mostramos aquí en este webinar, estamos hablando que es una hora de plática, entonces estamos viéndolo lo más rápido posible, les sirva para poder elegir un altavoz que al momento de que entren ya a la página de Syscom, vean las características, digan, es 8 ohms, ya sé que es de baja impedancia. O si me voy a True Audio y veo varias bocinas, ya sepa que esta es de 8 ohms, pero también esta de altavoz la CL70 me trabaja también en alta impedancia y la puedo elegir en ese tipo de proyectos. O igual con la parte de Epcom Pro Audio, ya poder decir, ok, si tengo un amplificador que me dice que es de 70-100 volts, pues yo sé que necesito colocarle una bocina que me diga que trabaje en 70-100 volts. Me pregunta aquí Carlos Ramírez si contamos con un sistemas o parlantes IP con protocolos IP. Tenemos algunos, en este caso pues no los tocamos en esta plática, pero sí tenemos un bafle que es IP. Este no lo tocamos porque es SGI, todavía lo tenemos ahorita bajo pedido, pero creo que si lo llega a requerir, Inge, ahí está mi contacto. Podemos ver la parte de estos altavoces. No sé si se tenga alguna otra duda. Si no tenemos alguna duda para dar por terminado este webinar, no me quedaría más que agradecerles por su asistencia. Les reitero, espero que toda esta información sea muy útil para sus proyectos. Entonces, cualquier duda ahí están nuestros contactos. Y cualquier cosa en lo particular, pues podemos seguirlo viendo. Aquí nos preguntan los cables. Vamos a responder aquí algunas preguntas que están llegando. Los cables, y ahorita les pasaba ahí en el chat una palabra que es Audacious, donde nos van a aparecer cables que son que utilizamos mucho en los proyectos de audio. 2x14, 2x12, 2x16, calibre 18 también 100% cobre y blindado. O podemos irnos a la parte de redes audio y video. En audio y video hay una parte también para la parte de cables de audio, donde ya vienen los RCAs, Totlink, varios cables que ya veíamos ahorita, RCAs, próximamente hay cable de micrófono. Entonces son las formas en las que las podemos encontrar. Esto no se va a publicar como tal en YouTube, pero mándenme un correíto y les puedo hacer llegar sin problemas esta presentación. Y me preguntan aquí también una duda que tenía el ingeniero Mejía, Víctor, que me preguntaba, ¿y qué pasa si yo quiero conectar un altavoz para un DVR? En este caso, el DVR pues, me manda una señal eh, de bajo nivel, una ópera amplificada, que necesito mandar un amplificador o una bocina que ya cuenten con un amplificador interno. En este caso tampoco no lo vimos en esta plática, pero sí contamos con una bocina, que es la SF775AW. Esta es una bocina que es activa, entonces aquí le puedo conectar yo directamente la salida de audio, ya sea
de mi DVR o de mi cámara, o podemos conectarlo directamente a un amplificador, ya sea un amplificador de Epson por audio, y conectárselo a la cantidad de altavoces necesarias, ya por medio de todos estos modelos que veíamos anteriormente. Pero para conectar un DVR, pues sí necesitamos ya sea un amplificador o una bocina que tenga un amplificador interno. No sé si hay alguna otra duda por ahí que se nos haya pasado. De acuerdo, entonces damos por terminado este webinar. Cualquier duda, lo vemos ahí en lo particular. Muchas gracias por asistir.